guztioi, eta ongi etorri berrikuntza kasu praktikoei buruzko webgune honetara. Gaur, Teknaliako Iban Gutierrez dugu gurekin, TraceBlock proiektua aurkeztuko diguna. TraceBlock, como nos contará Iván, es un proyecto sobre la trazabilidad de la carne de vacuno que ha intentado, bueno, pues implantar o desarrollar un sistema basado en el blockchain, pues que supere un poco los mecanismos actuales, digamos, más manuales, que pueden dar pie a error, pueden dar pie incluso a manipulaciones, etcétera, ¿no?, de los datos. Y yo, sin más, pues nada, yo le dejo a Iván y que nos cuente el caso, ¿eh? Adelante, Iván. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, bienvenidos y gracias por asistir también, por vuestro tiempo. El objetivo es que para las 10 ya estemos cada uno en nuestras cosas y que podamos continuar con la jornada. A ver si podemos explicar un poco pues, este caso de innovación y la idea es no meternos en nada técnico, o sea que no tengáis miedo. Vamos a explicar un poco pues, cuáles son los orígenes, cuál es el objetivo y qué hemos ganado con ello, ¿no? Y no centrarnos en la solución en sí misma, aunque le daremos unas pequeñas pinceladas, pero tampoco centrarnos en ello. Muy bien, pues nada, como decía, la idea es presentar un caso de innovación que con la unión de distintas empresas se consigue dar un avance y mejorar esta parte de tecnológica, ¿no? El afrontar este mundo tecnológico en el que nos encontramos y que tenemos delante y ver cuál es el futuro y qué se está haciendo y qué se puede hacer para mejorar los procesos que tenemos actualmente. Vamos a ver un poco los orígenes, cuál ha sido la colaboración que hemos conseguido y demás. Entonces, sin más detalles, pues vamos a la presentación. Muy bien, pues bueno, quizás sabréis que el consumo de carne a nivel mundial está evolucionando y está avanzando más y más cada año. Se va consumiendo más toneladas de carne a nivel global y esto muchas veces se hace pues, sin una conciencia de cómo se está haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, en 1990 consumíamos menos de la mitad de la carne a nivel global de lo que estamos haciendo en 2021 y en 2022. Por ejemplo, centrándonos en la carne de vacuno, lo que tenemos es que se consumen a nivel global 71 toneladas, 71 millones y medio de toneladas anualmente de carne, ¿vale? Entonces, toda esta carne se genera a nivel global y es algo que puede afectar a cómo se está generando, cómo se procesa, de cuál es el origen, de dónde vienen los animales, cómo se están introduciendo en la cadena de suministro y qué se está haciendo con ellos y cómo se consumen, ¿no? Incluso. Entonces, esto nos lleva a un punto en el que el consumo se hace de forma un poco, bueno, más que el consumo, la producción se hace un poco de forma desajustada. Pueden aparecer patógenos en la carne, hay productos que cada vez están más procesados, cada vez tenemos en las estanterías de los supermercados y de las tiendas en los comercios, tenemos cada vez productos más procesados y los interiorizamos como algo normal. Pierden sabor los productos, ¿no? Se oye mucho en la calle también que, pues que ya las cosas no saben como antes o que pues, en casa de no sé quién tienen una huerta y pues parece que las cosas saben mejor. Pues este tipo de cosas además hace que esto a nivel de producción, pues a nivel de consumo, pues haya una insatisfacción con los procesos, que la gente ya no quiera consumir del mismo modo que antes o que no sepamos incluso qué estamos consumiendo o que exista esa duda, ¿no? Cuando vamos a comprar algo, qué es lo que estamos comprando, que puede haber un fraude en el origen de los productos, las variedades autóctonas, por ejemplo, en muchos casos están desapareciendo, aunque ahora se están haciendo muchos esfuerzos por volver a recuperar.
cuando se hacen las cosas a nivel exponencial, como está ocurriendo, pues es difícil controlar que las variedades sean autóctonas y que no vengan variedades del extranjero que sean más fáciles de producir o que produzcan más cantidad o dando esta generación, ¿no? Y entonces esto puede incluso llegar a ser un peligro para la salud. Pues como decíamos antes, por la aparición de patógenos o incluso por otros motivos, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora que hemos tenido el COVID la COVID hace poco, pues es uno de los motivos que vemos que, pues nos puede venir, ¿no? Del consumo del traspaso de animales a humanos, pues puede venir de ese consumo descontrolado de carne que puede además hacer convivir con animales vivos a los consumidores y este tipo de cosas, pues bueno, que aunque igual nosotros no lo tenemos planteado en el día a día, pues en muchos sitios es algo habitual. Entonces, con el objetivo de evitar este tipo de cosas, es cuando nace el control de la calidad, ¿no? Y ese objetivo de tener una trazabilidad de toda la cadena de suministro, en este caso nos vamos a centrar en la carne de vacuno, y se hace en un punto inicial, como decía Alfredo en la introducción, se hacía o se hace de un modo pues manual o un poco controlando cada paso lo que se puede controlar, ¿no? Y conseguir, por ejemplo, el objetivo es este, ¿no? Es conseguir esas prácticas medioambientales sostenibles, es que los animales sean criados con un bienestar que esté estandarizado, los procesos también están, al ser estandarizados, conseguimos, por ejemplo, también pues, por ejemplo, un sabor, ¿no? Que decíamos antes, identificar un sabor. Por ejemplo, que yo compré un tomate y que ese tomate sepa que va a ser bueno y que no va a saber a nada o a plástico, que muchas veces nos ocurre en los supermercados, pues bueno, saber que si estamos consumiendo con un sello de calidad, ese sello nos garantice que eso va a tener unas garantías. Entonces, en este punto es cuando aparece ASI, que es la entidad encargada de certificar y promocionar los productos de calidad en el País Vasco con el sello Ecolabel. eh, lo que tenemos es una garantía o un objetivo de tener una calidad que supere la media general de productos. Es decir, aparte de conseguir esta trazabilidad y aparte de conseguir este control y esta garantía, lo que tenemos también es que la calidad acaba siendo mejor, ¿no? Al tener un control mejor de lo que estamos produciendo, también podemos tener una mejor calidad. Y eso como consumidor lo vemos. Y luego la trazabilidad para conseguir esta garantía cada vez tiene más relevancia y los consumidores además lo interpretamos como algo bueno, ¿no? Y creemos que es algo que debe darse y que confiamos en ello para poder consumir de una forma sostenible y de una forma en la que nos agrade lo que estamos consumiendo. Bueno, pero como se está haciendo con herramientas, entre comillas, rudimentarias, en esta cadena de suministro, cuando tenemos la trazabilidad, lo que tenemos es muchos agujeros. Agujeros del tipo pues, por ejemplo, lo que ve el comercio no es lo mismo que ve el matadero o no es lo mismo que la misma información que ha transmitido el productor, ¿no? Igual hay información sobre los animales, por ejemplo, que se pierde. Incluso hay animales que aparecen dos veces, cosa que es imposible, ¿no? Pues igual dos matrículas de animal aparecen dos veces, incluso pues otros desaparecen, ¿vale? Pues por cualquier cosa, ¿no? Cualquier motivo durante el proceso puede hacer que a nivel de gestión desaparezca cierta información y esto hace que se rompa esta cadena de trazabilidad, ¿no? Entonces se van haciendo pasos para tener esta calidad, pero esta garantía de calidad, pero pues con herramientas más básicas se obtienen resultados pues un poco peores. Entonces el objetivo de todo esto es cuando ya llega el mundo digital y ya llega esta transformación digital que nos está arrollando actualmente, lo que tenemos que hacer es aceptar esas limitaciones y buscar nuevos métodos que a través de las tecnologías nos permitan
avanzar y nos permitan mejorar el resultado de esto. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces la innovación no se está aplicando de un modo en el que, por decirlo así, el consumidor esté interpretando que se tiene en cuenta su idea, ¿no? Muchas veces somos, como consumidores, decimos, vale, se están metiendo mucha tecnología, nos están diciendo que las cosas se hacen de una forma o nos están garantizando este tipo de cosas, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Al final, yo como consumidor de producto local, por ejemplo, lo que quiero es que el alimento sea fresco, que sea natural y además que sea sano, ¿no? Cada vez se pide más esta característica a los alimentos que estamos consumiendo. Somos conscientes cada vez más de lo que consumimos, de cómo lo consumimos y cuándo lo consumimos, ¿no? Entonces, el objetivo que hay que tener cuando hacemos cuando buscamos estos nuevos métodos de forma digital, no es meter más tecnología, más complejidad, sino al contrario, es saber qué es lo que valora el consumidor para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Y dar herramientas para avanzar en base a lo que el consumidor pide y no al revés, no dar tecnología para meter complejidad para que el consumidor intente consumir esa complejidad. Además de esto, por la parte del consumidor, pero también tenemos la parte del negocio. Normalmente, ilustramos como que el negocio y la nueva tecnología suelen estar reñidos, ¿no? Suelen tener esta confrontación en la que muchas veces estamos entre queremos aplicar algo, tenemos un dinero, queremos conseguir unos objetivos, ¿cómo mezclamos todo esto para que sea un cóctel que nos beneficie a todos y que realmente vaya en ese sentido que decíamos de que el consumidor pueda tener más confianza en todo el producto que está consumiendo? Entonces, el reto que tenemos y el reto que hemos afrontado con TraceBlock, por ejemplo, y la aplicación de este caso de uso con ASI para el seguimiento de carne de vacuno, para la trazabilidad de carne de vacuno, es realmente transmitir esas ventajas que la tecnología blockchain tiene para poder mejorar esta trazabilidad, ¿no? Y mejorar esa cadena de algún modo, apoyar a esa cadena para que mejore todo. Y bueno, luego, pues como decíamos, existe ese abismo hacia las nuevas tecnologías en la que de un modo hay que educar a las empresas, hay que educar a las personas y de otro modo la tecnología tiene que aprender además, ¿no? Y tiene que conocer las empresas, tiene que conocer a las personas y tiene que conocer al que va a ser su usuario o su consumidor. Luego, además de esto, lo que se añade son pues, posibles fallas de seguridad, a lo que los negocios tienen muchísimo miedo, homogeneizar los resultados, porque cuando lo hemos visto en la empresa que tenemos una información que luego no sabemos cómo procesar, o igual la vamos a integrar en otro proceso y el otro proceso no sabe entender la información que le estamos dando. Este tipo de cosas son los que realmente dan esta imagen de confrontación y son con las que tenemos que luchar y las que tenemos que evitar o las que tenemos que resolver, mejor dicho, ¿no? Para dar esa confiabilidad al conjunto. Luego, nada, presentando a las empresas que participan en este proyecto. Como estábamos hablando de la parte de calidad y demás, pues, y tecnología, pues la unión parece muy directa, ¿no? Pues como centro de investigación Tecnalia y como entidad instrumental del Gobierno vasco, ASI, ¿no? Y esta unión es lo que va a hacer que ambas aporten su expertise y su conocimiento para tener un equilibrio combinando los equipos humanos y las capacidades técnicas de cada una de las empresas para conseguir el proyecto conseguir que el proyecto evolucione de forma excelente, como se desea. Vale, pues bueno, ¿qué contar de esto? Pues nada, luego el tema de cómo se ha llevado a cabo el proyecto, ¿vale? Que es un poco de lo que veníamos a hablar a esta sesión. Se ha financiado la financiación ha sido privada, ¿vale? Podría haber sido también, por ejemplo, con financiación pública o a través incluso por ejemplo, si no hubiera sido una entidad instrumental como ASI, si hubiera sido gobierno vasco directamente, pues a través de licitaciones o a través de ciertos marcos.
Pero bueno, en este caso ha sido una financiación privada, ha sido un proyecto que empezó como una prueba de concepto y una validación a nivel de negocio. Cuando esta validación se llevó a cabo y se dio por buena, se llevó a cabo, se avanzó hacia convertirlo a proyecto y que no fuera algo puntual, que luego también es muy importante cuando hablamos de este tipo de cosas, es muy importante conocer y tener en cuenta la evolución que va a tener un proyecto para poder afrontar también el tipo de solución y el enfoque que se le va a dar a la evolución, al desarrollo del proyecto. Muy bien. Vale, luego de cara al uso de blockchain. Como decíamos, pues la unión un poco de la parte del conocimiento de trazabilidad y de los procesos en el procesado de vacuno que tiene ASI y la capacidad de la tecnología que tiene Tecnalia, pues lo que se hace es generar un equipo híbrido en el que cada uno aporta sus conocimientos y aparece esta visión de, bueno, pues blockchain puede resolver estas carencias que tenemos en la trazabilidad, ¿no? Y estos agujeros que estamos viendo en toda la cadena de suministro en cuanto a la información y en cuanto a la trazabilidad. Y de repente parece que ahora ya no tenemos reglas. Esto realmente no es así. Lo que tenemos que hacer es ajustar y tener en cuenta la tecnología que estamos utilizando y ver cómo se ajusta a la solución que necesitamos. Por eso decimos que cada caso de uso tiene su solución. No es una tecnología que apliques y ya está, sino que tienes que ver cómo la vas a enfocar, porque dentro de blockchain existen multitud de variantes, multitud de tipologías, multitud de formas de aplicar, pues cómo van a interactuar los actores, cómo se va a llevar a cabo la transparencia, cómo la visibilidad que cada uno tiene de lo que está ocurriendo en el sistema. Pues este tipo de cosas fueron las que estudiamos sobre el caso de uso de trazabilidad en carne de vacuno y lo que a la conclusión a la que llegamos era que un modelo existente que nosotros estábamos trabajando en aquel entonces, estamos hablando ahora mismo de 2018, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, en años blockchain es como hablar de hace 15.000 años, ¿vale? 2018, desde entonces, en estos 4 años, ha evolucionado infinitamente y de hecho en el propio proyecto de la trazabilidad hemos tenido que ir afrontando esta evolución y ver los cambios y de hecho, de cara al futuro, lo que hay que hacer o lo que estamos haciendo es un estudio de pues posibles mejoras o posibles cambios que podrían ser necesarios, pues por lo que hemos visto ya no solamente de la evolución tecnológica, sino de la evolución del modelo ¿no? O sea, del negocio. Pues, por ejemplo, cómo hemos visto que se comportan los diferentes actores, cómo interactúan entre ellos, qué necesidades tienen, pues cosas que igual en la fase de análisis no conoces o no llegas a ese punto, pero con 4 años de rodadura pues se conocen muy bien, ¿no? Como estas pequeñas desviaciones sobre lo que te cuentan y lo que ocurre en la realidad es lo que se va viendo en el proceso. Y pues bueno, teniendo en cuenta distintas opciones para la tecnología, como decía antes, cómo interactúan los actores, lo que hicimos fue basarnos en Traceblock, por el mero hecho de no partir de cero y que era un activo que nosotros en 2018 estábamos trabajando, que como decía antes, blockchain estaba todavía un poco evolucionando y lo que nosotros teníamos o lo que nosotros estábamos proponiendo era una solución para que diferentes organizaciones tuvieran su propia red blockchain, ¿no? Lo que estamos haciendo es generar una mini internet, por decirlo de alguna forma. Entonces, en vez de participar en una red mucho más abierta, lo que hacemos es generar una red para las organizaciones, para los actores y los agentes que están, perdón, para los actores no, para los agentes que están participando. Y nosotros lo que proponíamos era una forma rápida de desplegar un tipo de red blockchain concreto que creíamos que se ajusta al modelo necesario. Proponíamos ya directamente
una serie de acciones que iban a permitir, porque están enfocadas hacia la trazabilidad, ¿vale? Trazabilidad entendida de un modo mucho más general. Tenemos en la cabeza, se puede trazar mil cosas, desde logística, piezas de automóviles, alimentos, cualquier cosa, ¿no? Se puede trazar desde su origen hasta su destino, materia prima, cualquier cosa. Entonces, nosotros estábamos trabajando en, como digo, en tres bloques, esta herramienta para facilitar la trazabilidad. Y lo que hicimos finalmente fue, vimos que no todo se ajusta a ese modelo genérico que estamos hablando, entonces fue lo que hicimos, ajustar la herramienta que nosotros proponíamos a las necesidades del caso de uso concreto que nos proponía ASI. Entonces, gracias a ASI y trabajando con ellos, cómo es el entorno y cómo radica esta comunicación y esta generación de la información que hay dentro de ese entorno, pues lo que hicimos fue generar un activo paralelo con vida propia que, como digo, ha evolucionado en dos líneas diferentes porque en 2018 se separaron, ¿vale? Digamos que nosotros cogimos un poco lo que nos interesaba para beneficiar a este proyecto y el resto lo desechamos o lo apartamos, ¿no? Con lo cual ya tenía otra evolución diferente. Entonces, aquí quiero dar hincapié en que muchas veces partes de un modelo para no partir de cero, pero debes evolucionar en una dirección muchas veces opuesta a lo que estás trabajando, ¿vale? Entonces las cosas toman vida propia. Y de nuevo nos encontramos con un pequeño conflicto, ¿no? Porque muchas veces las cosas nuevas que proponemos y sobre todo cuando llevan una tecnología y muchas veces cuando llevan una tecnología que todavía es incipiente, eh, parece por una parte, les oyes a los grandes speakers y parece que van a solucionar todos los problemas del mundo, pues tenemos cuántica, tenemos la inteligencia artificial, tenemos blockchain, estas palabras que conocemos, o sea, que oímos comúnmente y parece que nos van a solucionar la vida dentro de 2 años, muchas veces lo que ocurre es que cuando llegan al mundo real, parece que empiezan a dar palos a lo que ya existe, ¿no? Y empiezan a destruir todo lo que hay y empiezan a tener pues este tipo de conflictos que lo que hacen es muchas veces impedir que la tecnología avance e impedir que las cosas mejoren, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es evitar esto y hacer que de esa unión salga algo beneficioso y no solamente parezca que se viene a romper lo que ya hay. Por eso también muchas veces en las empresas se tiene esa visión de, es que me da miedo meter la tecnología porque es que no sé cómo se va a comportar, ¿no? No sé cómo en mis procesos cómo va a actuar. Entonces aquí el objetivo es que no entre sustituyendo nada, sino que vaya poco a poco apoyando a lo que ya existe y de ese modo mejorar el proceso, pues teniendo en cuenta todo lo que ya hay y lo que ya se ha ganado, ¿no? Porque no partimos de cero, no queremos, si cada vez que vamos a hacer algo tiramos todo lo que hay y empezamos de cero, pues no vamos a llegar a ningún sitio, sino que lo que tenemos que hacer es ir metiendo escalones y subiendo poco a poco para poder mejorar. Pues con el objetivo de esto, lo que hemos estado trabajando durante este proyecto es en una definición de diferentes pasos que nos han llevado hasta el punto actual, ¿no? Digamos, de madurez de este proyecto. Comenzamos por esa definición del ecosistema que ya hemos introducido antes, pues sobre todo identificar a los agentes que hay en la cadena y los procedimientos que cada uno de ellos tiene asignados y puede realizar. Luego, un modelo de gobernanza. Hemos dicho que teníamos una red en la que diferentes organizaciones deben ponerse de acuerdo y ponerse de alguna forma en común la información para poder generar esta trazabilidad completa, ¿no? Y que se sepa en todo momento de dónde viene algo, si se ha desechado parte de un animal, por qué motivo ha sido, que lo sepa todo el mundo, ¿no? Que se pueda saber desde el comercio, que se pueda saber desde el productor, ¿no? También para que, por ejemplo, el productor tiene que recibir una trazabilidad inversa para saber cómo mejorar sus... Perdón, hay un micrófono por ahí, me está haciendo eco. Si lo podéis silenciar, por favor. Vale, gracias.
Bueno, pues decía eso, que también hay una trazabilidad inversa, ¿no? Y el productor puede mejorar sus procesos gracias a la información que recibe. Luego las adaptaciones de la plataforma, como decíamos, entramos en un mundo en el que ya existen procesos, ya existe esa garantía de calidad. Lo que estamos haciendo es aportar mejoras, no lo estamos sustituyendo, ¿no? Entonces, en esos sistemas lo que se hace es, pues desde el matadero, el control sanitario, la propia gestión del Euskolabel, cómo el productor y el carnicero ven las cosas, pues bueno, este tipo de adaptaciones, ver cómo van a influir en su día a día y hacer que influyan lo menos posible. Y luego desarrollar ese prueba de concepto que estuvimos trabajando, digo, en 2018-2019, pero no termina ahí el tema, porque luego tenemos que ponerlo en funcionamiento, hacer una incorporación progresiva de los agentes para que puedan ir poco a poco interiorizando lo que se está haciendo y que no parezca, como decíamos, que vengan aquí a romper la piñata, ¿no? Sino que poco a poco se vaya asumiendo lo que se está haciendo y luego, pues ese tipo de evoluciones, control, seguimiento, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tenemos un poco lo que tenemos y lo que ofrecemos, ¿no? Pues tenemos tecnológicamente esa trazabilidad de bienes digitales, tenemos unos datos inmutables gracias a blockchain y la privacidad de información en base a lo que hayamos definido. Y luego lo que podemos ofrecer es pues esa mejora en el control y la certificación y luego la garantía total, ¿no? De lo que está ocurriendo en la cadena de suministro. Entonces tenemos esta la trazabilidad del alimento de la carne de vacuno gracias a blockchain. Tenemos una serie de actores que ya he hablado de ellos, pues el productor es quien cría el ganado, luego hay un matadero, hay diferentes mataderos, perdón, que lo que tienen que hacer es confirmar el origen del animal, despiezarlo y enviarlo a las diferentes carnicerías y luego las carnicerías que tienen permiso especial para distribuir esta carne certificada pueden hacerlo y todo inspeccionado y auditado por unos inspectores que tienen que hacer que se cumplan las regulaciones de salud y también el proceso de garantía de calidad. Entonces, ¿cómo funcionaría esta cadena de suministro? Pues de una manera bastante sencilla. Bueno, a priori sencilla, ¿vale? Para explicarla, luego el proceso es complejo y tiene muchos detalles, pero para poder comprenderla es simplemente el productor lo que hace es registrar los animales en blockchain, ¿vale? Después de haberlos criado y demás, se tienen que hacer otros procesos para poder cumplir la regulación, pero de cara a nuestro proyecto lo que hace es registrar esos animales y enviarlos al matadero que lo requiera, ¿vale? Hay varios mataderos, varias entidades de tipo o varios agentes de tipo matadero. Con esto lo que hacemos es controlar la visibilidad del animal, ¿no? Porque en este caso solamente el matadero que lo va a recibir es el que tiene visibilidad sobre el animal recibido. En este punto, el productor no pierde la visibilidad del animal completo, el matadero lo que hace son dos canales y el productor tiene, el ganadero tiene visibilidad sobre esos canales, pero no va a ver qué ocurre después con la carne generada y la carne que se va a enviar a los comercios, ¿vale? Esto es por definición del caso de uso. El matadero sí que puede verlo, sí que puede generar esas piezas y enviarlas a la carnicería. Vale, la carnicería tendría ya visibilidad sobre la carne y se puede comprar el animal. El matadero solamente se ha hecho cargo de hacer la transferencia y lo que tenemos en este caso es ese, esa cadena certificada, esa transferencia y esa trazabilidad del animal. En este caso, la carnicería lo que ya puede hacer es vender la carne y se evitan cosas pues como que venda más carne de la que tiene, por ejemplo, ¿vale? Que es algo que si no existen este tipo de controles puede ocurrir. Pues, por ejemplo, pues porque se mezcle o porque una pieza desaparezca y de repente ahora no tengo carne y el mes siguiente o al día siguiente aparece la pieza de nuevo y ahora sí que tengo la carne. O he vendido la carne sin saber que era certificada y ahora no la puedo vender, este tipo de cosas, ¿no?
Y este control, esta herramienta o este proyecto, el objetivo que persigue es que toda la carne que se vaya a vender sea certificada y que se sepa que se está vendiendo esa carne certificada, que se tenga conocimiento. Incluso en muchos casos el propio consumidor puede llegar a tener información de esta cadena y de esta trazabilidad. Con lo cual hay una auditabilidad completa. Y luego el inspector lo que hace es simplemente auditar todo el proceso para ver que no haya nada fuera de lugar, ¿no? Y en el momento en el que haya algo fuera de lugar, pues resolver los posibles conflictos. Y gracias a esto lo que hacemos es entrar en ese nuevo mundo descentralizado, gracias a blockchain, en el que los datos son inalterables, pues un poco porque, como hemos visto, los diferentes agentes van teniendo control de la información, con lo cual, si hay alteraciones, los agentes afectados van a verlo, porque normalmente no solamente uno de los agentes tiene información de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo tienen varios. Entonces, si uno de los agentes, vamos a poner la situación de que actúa de forma egoísta y cambia un dato, el otro agente va a ver que ese dato ha sido manipulado, con lo cual puede avisar al inspector o el propio sistema, de hecho, no le va a dejar hacer, ¿no? Porque existen reglas en las que se evita que se hagan modificaciones voluntarias. La invulnerabilidad de la información, como hemos dicho, y el consumidor también tiene, o el consumidor o el usuario final, o incluso los propios agentes del proceso, lo que tienen es ese estado de la información asegurado. No puede ser que de repente aparezca un crotal, ¿no? Una matrícula del animal que no exista el animal, o que aparezcan dos animales iguales, o que aparezcan un animal que me digan que es una pieza de una carne X con una calidad X y que realmente no sea esa pieza, ¿no? O ese animal. Entonces, el estado es muy importante de cara a consumir los alimentos. Y además, pues se consigue que el proceso sea más eficiente, que la seguridad entre todos los pasos y entre todos los puntos sea mayor y que la trazabilidad se vea optimizada de este modo, ¿vale? El 15% de los procesos que existen en estas cadenas de valor no aportan valor en la cadena, son simplemente pasos que se hacen de algún modo por inercia y que pueden ser optimizados. Luego, además, el consumidor al final lo que tiene es un aumento de la confianza. Si lo hacemos correctamente y lo hacemos con la suficiente transparencia al consumidor y lo hacemos no solamente con la transparencia necesaria, sino se lo ofrecemos al consumidor de una forma que sepa interpretarlo y que pueda ver que las cosas se están haciendo de una forma correcta, ¿vale? Muchas veces no consiste en poner un QR para que yo vea que esa carne viene del caserío X, sino que yo tengo que ver o tengo que tener una confianza en que las cosas se están haciendo de una forma, pues, vamos a decirlo, legal, ¿no? O de una forma en la que nos lo han prometido. Y luego, en cuanto a la confianza en el proceso, también hay un mayor control por las tiendas. Decíamos eso, muchas veces que se pierden piezas o vendo dos veces la misma pieza. Ese tipo de cosas pues se están evitando, ¿no? Y además los ganaderos también ganan con esto porque saben que el esfuerzo que están haciendo por ofrecer una carne de calidad se está viendo recompensado en el punto final porque su carne de calidad se está vendiendo como carne de calidad y no otros ganaderos que no están ofreciendo esa carne de calidad estén, digamos, beneficiándose de ese sello de calidad. Entonces, digamos que la visión general del conjunto es mucho mejor. Y por último, también hablábamos ahí que no todo acababa con la generación del proyecto, sino que además existe una vida, ¿no? El proyecto cuando entre comillas termina, no termina realmente, sino que tiene una vida y tiene que tener un seguimiento. Pues hay que darle, hablamos siempre de esa resiliencia, por ejemplo, que si ocurre algo, que el sistema sea capaz de recuperarse, de la información, por ejemplo, que no se pierda, tener una estabilidad, que todos cuando, por ejemplo, desean hacer una modificación sobre un animal puedan hacerlo. Eh, También que si aumenta el número de agentes involucrados que se puedan incluir de una forma pues fácil
y además también que sea suficientemente replicable y genérico, entre comillas, para poder luego replicarlo en otras cadenas de productos Euskolabel, ¿no? Que no solamente sirva para la cadena de vacunos, sino que sea capaz de tener un sistema adaptable a otro tipo de agentes y a otro tipo de procesos. En cuanto a la duración, estábamos hablando de 2018, el proyecto se hizo creo que, no recuerdo bien si fueron de 3 a 6 meses, pero como digo, es un proyecto vivo, es un proyecto que hemos hecho un seguimiento, se han hecho actualizaciones, se han hecho eh, mejoras, se han hecho cambios en el proyecto y actualmente sigue vivo, ¿vale? Entonces es algo que cada poco tiempo se va revisando y hay una comunicación constante entre ASI y Tecnalia para poder dar esta vida al proyecto. Y luego, en cuanto a recursos aplicados al proyecto, de los humanos ya hemos hablado, hemos dicho que lo que estábamos haciendo es coger en cada una de las dos organizaciones, coger a la gente más experta en lo que tiene que tratar y de ese modo tenemos un híbrido que es mucho más versátil. Y luego en cuanto a recursos materiales, pues como en casi todos los proyectos en el mundo del software, se parte de un despliegue en pruebas en local, se hacen ciertas pruebas en un entorno controlado, en laboratorio, luego se pasa ya a datos reales, pero aún así datos controlados, y luego por fin se da el salto a la producción final y se da ese, em, ese soporte a toda la cadena de suministro. Como resultados y beneficios, pues tenemos esa digitalización de los servicios públicos. Hemos dicho que minimizábamos el fraude porque evitábamos que las cosas no salieran como tenían que salir. Se permiten auditorías, hay normas y regulaciones que dirigen cómo tienen que hacerse las cosas, con lo cual no estamos haciéndolo de forma alocada, sino que ya existe una forma digamos, de valorar y de evaluar este tipo de procesos. Los procesos también se han reinventado, con lo cual se han reestudiado, ¿no? Para ver cómo se están comportando, qué fallos pueden tener, no solamente desde el punto de vista del proyecto y de blockchain, sino en general, ¿no? El propio proceso, pues qué agujeros puede tener o qué cosas estaban fallando o qué cosas no se estaban aplicando de forma correcta. Luego involucramos a todos los actores, pues como decíamos, la tecnología blockchain lo que hace es distribuir de algún modo la obligación de mantener el sistema y de dar un servicio que estaba centrado en ASI, se ha distribuido a todos los actores. Pues los mataderos cuentan con su sistema en el que ellos van integrando su información y eso se va comunicando automáticamente con el resto de sistemas. Los comercios también han incluido un modo en el que pueden ya directamente enviar la información a blockchain, esa información la controlan ellos y además la puede ver el auditor. Bueno, pues este tipo de cosas como que van mejorando poco a poco el cómo se van haciendo los procesos. Y lo que conseguimos es ese mundo más conectado, donde todos tenemos una visión alineada, y el objetivo es construir esas cadenas de suministro que sean mejores, que sean más eficientes y tener también unos sistemas más sostenibles, ¿no? Hacer este conjunto, hacer que sea, pues digamos, una solución mejor para todos. Y luego los retos que tenemos de cara a futuro y que estamos viendo ya, y no solamente en este proyecto, sino en todos los proyectos, es que la tecnología evoluciona muy rápidamente, ¿vale? Muchas veces atropella a los procesos y atropella a las empresas y somos conscientes de ello y por eso trabajamos en ello, por eso trabajamos para hacer que ese atropello no sea un atropello, sino que sea una evolución, ¿no? Y un aprendizaje y que sea algo que esté al alcance de todas las empresas. Entonces, el objetivo es que esta tecnología no llegue y destruya lo que hay, sino que alcance la madurez junto a los procesos, ¿no? Que vaya aprendiendo de lo que ya existe, ¿vale? Que sea un aprendizaje mutuo, que el proceso aprenda la tecnología y la tecnología del proceso. Porque así lo que hacemos es esta unión, que es de donde vamos a conseguir realmente los buenos resultados
y no tenemos nada que resuelva todo por separado. Entonces, haciendo tecnología que apoya los procesos que ya existen es como conseguimos avanzar. Los mundos descentralizados, por eso, muchas veces aparecen como algo disruptivo, pero ha de ser algo integrable en el mundo que conocemos. Y por último, ya pasar el testigo a las empresas y que es el momento de transformar cómo estamos haciendo las cosas, no solamente el hacer esa primera acepción de hacer cambiar de forma a alguien o algo, sino cambiar las costumbres, ¿no? Es algo que las empresas tenemos que aprender y las tecnologías tienen que aprender para transformar cómo estamos viviendo y hacer que todo sea mucho más evolucionado, mucho más sostenible y mucho mejor, en definitiva. Y así termino, así que muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Como decía Alfredo antes, vamos a abrir un turno de preguntas, así que voy a dejar de compartir y voy a activar la cámara. Y lo que queda de tiempo es vuestro. Como dice Iván, si os vais animando y tenéis preguntas, pues abrimos los micrófonos. ¿Alguien quiere comentar algo? He hablado un poquito del proyecto, así que si queréis hacer alguna pregunta del proyecto, también vale. Si os habéis quedado con alguna duda de cómo se ha desarrollado. Yo, Iván, se me ocurren un par de cosas para preguntarte. La primera es que, claro, para alguien que no, o sea, que digamos que lo ve un poco desde fuera, que no está en el sector, parece una evolución muy lógica de la aplicación de las nuevas tecnologías, de las TICs o como queramos decir, al mundo, bueno, a la producción agraria y, vamos, del primer sector. Entonces, mi pregunta es, ¿las administraciones van por esa vía? Es decir, no solamente me refiero a las administraciones de aquí, por ejemplo, pues a las autoridades comunitarias relacionadas con la agricultura, etcétera. ¿Es la línea en la que se va? ¿Es el blockchain el que se elige como sistema para seguir la trazabilidad o hay otros sistemas o en general se camina hacia una, digamos, informatización de la trazabilidad? Supongo que sí, pero... Sí, sin duda. A ver, blockchain se ha impuesto en los últimos años como digamos, el campeón de la trazabilidad, ¿no? Como el que nos va a ayudar a todos a gestionar la trazabilidad de todos nuestros activos de un modo u otro. Es cierto que tienen muchísimas ventajas, es cierto que las empresas están empezando a ver ahora mismo esas ventajas, ¿vale? Como decía, estamos hablando de desde 2018, por ejemplo, se habla anteriormente, pero en 2018 la trazabilidad tuvo un boom y ahora lo que hemos estado haciendo en estos últimos años ha sido poner los pies en la tierra y ver cómo realmente esto puede llevar a las empresas al éxito, ¿no? Y además muchas empresas están valorando hacerlo de forma híbrida, hacer parte en blockchain, parte no en blockchain, ¿no? Un poco pues por los aprendizajes también obtenidos en este tema. Y además es algo que desde tanto los servicios públicos como las comunidades están afrontando, ¿no? Y ya no solamente a nivel de empresas, sino a nivel de regulación, a nivel de regiones, a nivel de Europa incluso, ¿vale? No solamente es algo que se haga, por ejemplo, en una denominación de origen, sino que es algo que se está intentando afrontar a nivel global, ¿no? Para dar una calidad y, por lo menos en Europa, saber que somos una región de calidad y que las cosas se pueden trazar y que las cosas se pueden conocer su origen. Además, blockchain, como digo, es la herramienta perfecta para esto. Pero además existen también mucho interés en hacerlo, pues ver un poco la comparativa con otros métodos digitales, a ver qué puede ser mejor o qué puede ser peor. Uh -huh. Me parece que han puesto una pregunta en el chat.
Sí, sí, Juancar Molinero. Juancar, te animo a que, vamos, las formules tú. Enciende el micrófono y... Vale, me pongo la cámara también. Buenos días a todos. Egunon. Muchas gracias por las explicaciones, Iván. Nada, simplemente, no sé, ¿se me oye bien? Sí, sí. Sí. Vale, simplemente un poco lo que ponía ahí, ¿no? Igual es una cuestión un poco técnica, no sé, pero sí que me gustaría saber de cuántos nodos consta la red blockchain que da soporte al nuevo servicio y si son nodos propiedad de Tecnalia o es algún otro tipo de... O sea, es una, digamos que la solución está basada en una red blockchain que ya existe o el Trace Block es algo que habéis puesto en marcha y que todos los nodos son vuestros. Sí, además, mira, lo uno aprovecho a unirlo con la pregunta de Dani, que pregunta qué red blockchain utilizamos, así os respondo a los dos a la vez. Traceblock está basado en Hyperledger Fabric, ¿vale? Esta plataforma lo que permite es a distintas organizaciones ponerse en común, pero también aporta mucha privacidad. Digamos que a cambio, entre comillas, de dar una menos descentralización, que sería lo óptimo y sería lo que nosotros perseguiríamos. Pero las cuestiones propias del caso de uso hacían que Fabric fuera la mejor opción. ¿Vale? Entonces, esto lo que hicimos fue hacer un despliegue. Como decía, ha tenido varias fases el proyecto, con lo cual Tecnalia ha tenido, entre comillas, la obligación de dar el servicio a través de sus nodos, ¿vale? Nosotros lo que hicimos es, a nivel de laboratorio, simular los diferentes nodos. Entonces, aunque todos los tuviéramos en Tecnalia, nosotros ya estábamos trabajando de una forma descentralizada. Y luego, una vez que esto se validó, ya digamos, ha ido a manos de ASI, la decisión del despliegue. Entonces, ahora mismo no te sé decir cuál es la realidad actual, pero sí que sé que los mataderos tienen su sistema, que luego también ASI tiene también unos nodos, y lo que no sé es cómo ocurre ya la parte de ganaderos y de comercio, porque eso sí que además sé que lo estaban hablando entre diferentes entidades, ¿vale? Relacionadas con el gobierno para... Lógicamente, si tú eres un ganadero, no vas a necesitar tu nodo blockchain, porque tú lo que quieres es trabajar en tu ganado y ofrecer el mejor ganado posible. Entonces, como esto al final, lo que están haciendo, el proceso les lleva a ir a una ventanilla de administración a presentar los papeles del animal o de los animales que están presentando, digamos que lo estaban centralizando en esas administraciones que son las procesadoras reales, ¿vale? Aunque el ganadero sea el que lleva el animal, realmente el que lo procesa y el que digitaliza el proceso es la administración. Entonces, eso ya lo estaba hablando así con otras entidades y otros agentes para ver cómo lo iban a gestionar. Muy bien, muchas gracias. Vale, y luego también, bueno, a Dani no le he preguntado, no le he respondido lo de por qué hemos elegido, y ha dicho, bueno, sí, he dicho que sí, es la que mejor se ajustaba al caso de uso. En este caso, no convenía tener, por ejemplo, todo el proceso, por ejemplo, suelto en una red pública como Ethereum, porque la realidad del proceso era otra, ¿vale? Se necesitaba una mejor cadencia, tener digamos, entre comillas, una gestión más ad hoc para el proyecto que lo que nos puede dar una red pública. Mira, creo que Adrián ha levantado la mano. Pues nada, que... Sí, hola. Vale, perfecto, gracias, Alfredo. No, Iván, sí, son sobre todo dos preguntas. De cara a, porque entiendo que el caso es un productor produce, imagínate, 200 kilos de carne y se está controlando que al matadero, pues, vamos, está llegando realmente ese animal, entiendo que los kilos se están formando allí, y luego en esos comercios, efectivamente, que no se estén vendiendo más de 200 kilos. Ahí la pregunta es, ¿cómo lo estáis haciendo? Si estáis trabajando con smart contract o algo así dentro de la red, o hay un sistema por arriba que está cumpliendo que efectivamente esas acciones nunca pasan de los kilos, o si son los propios auditores. Y luego también has comentado al final que los propios clientes sí que podrían tener justo en ese último paso, ¿no? Un poco de visibilidad de lo que ha sido, no sé hasta cuánto pasó, pero claro, ahora sabiendo que la red es privada, ¿eso cómo sería? Gracias. Vale. Bueno, empiezo por la última porque es más rápida de responder.
la información a los usuarios ahora mismo no se está dando, ¿vale? Solo digo que el sistema estaba preparado y eso pasa por las básculas que tienen las carnicerías. Realmente es digamos, un servicio que está dando la báscula, que sería un cliente de una organización, sería un cliente de una de las organizaciones de blockchain. Entonces obtiene la información de forma directa y ofrecería esa información pues a través del recibo, ¿vale? Lo que se está haciendo actualmente, tú cuando vas a comprar carne de Euskal Okela, te la pesan en una báscula especial. No es una báscula, no te lo dan en la báscula normal, sino que tiene una báscula especial que emite un ticket especial y ese ticket sería el que podría estar integrado. Y de hecho, las básculas están ya integradas, enviando la información a blockchain. Entonces, por ejemplo, para controlar lo que decías antes, ¿no? Para controlar cuánta carne se vende y para evitar que se venda más carne, la báscula ya está preparada para tener una comunicación directa con blockchain y tener control de esa carne vendida. La forma de darle la información al usuario, la más directa o la que se ha trabajado en el mundo alimentario hasta ahora, ha sido a través del ticket, ¿no? Porque los usuarios es la forma que más facilidad hemos tenido, ¿no? Porque cuando vas a comprar recibes el ticket, lo revisas y ya está. Actualmente, pues eso, se imprime el sello de Euskal Okela y es lo que el usuario tiene. Entonces, digamos que sería la forma en la que nosotros tenemos de confiar. Igual que ahora, por ejemplo, vamos a tener en Euskadi el Ticket Buy y se va a poder, o se puede ya, depende de la comunidad, o sea, depende de la provincia, se puede ya consultar online el ticket que hemos recibido y se puede ver. Claro, siempre necesitas una garantía o confiar en la entidad que te está dando ese ticket. En este caso es Gobierno Vasco, con lo cual digamos que vamos a confiar en ello, porque no estamos confiando ni en el matadero, ni en el comercio, ni en el productor, ni siquiera en ASI. Estamos confiando en el Gobierno Vasco. Entonces, sería la forma hasta ahora que se ha encontrado más lógica de hacer esto. Como digo, sería bueno y soy consciente que se están estudiando otras formas de llegar al usuario, de llegar al consumidor y que los consumidores podamos ver de alguna forma recompensada nuestra confianza en la garantía de calidad. Y luego, de cara a la información, el hecho de que esté pública o privada, realmente es un requisito de proyecto, ¿vale? No es algo no es algo tan elaborado. O sea, técnicamente lo podríamos haber resuelto de otras formas. No sé si he respondido la primera pregunta, Adrián. Si te importa decirme o recordármelo. Sí, lo que no veo de siempre, o sea, me ha quedado súper claro eso, lo que tú dices, ¿no? Que al final el ticket es lo que le das al cliente y que a partir de ahí es donde estáis viendo que efectivamente el Gobierno Vasco, ¿no? El que dice, o sea, yo no era consciente de que había estas básculas especiales. Lo que sí no sé es, o sea, y el sistema vuestro que recibe información de esos tickets y lo compara frente a lo que está registrado en la blockchain y dice, vale, sí, efectivamente, los tickets han sumado 189 kilos, se han vendido 190, es posible que un kilo de, pues bueno, aquí para allá, pero no se han vendido más de lo que ha llegado, por lo tanto esto es correcto, ¿no? Y si no me salta una alarma o como sea el proceso y digo, oye, ¿cómo has podido vender 250 si a ti te han llegado? Eso es, exactamente como lo has descrito. Vale, perfecto. El sistema está gestionado por smart contracts, las reglas están en el propio blockchain, entonces lo que sí que tiene que haber es de algún modo en las básculas la información que gestionan tiene que ser la misma que envían a blockchain, ¿no? Eso, digamos que el software tiene que estar auditado para que lo haga y el software de las básculas, digamos que cumple unas regulaciones para que lo haga de ese modo. Entonces, esa información llega a blockchain, la información se procesa en blockchain, si es posible, lo almacena y lo extiende a quien lo tenga que extender, y si no es posible, salta una alarma y dice, ¿realmente quieres hacer esto? Vale, creo que en los procesos, por ejemplo, en los mataderos, tienen un procesado un poco especial y no es tan simple como opinamos de yo tengo un animal, tengo X kilos, produzco X carne, sino que hay ciertos porcentajes que pueden de algún modo variar, o bien por fallos del sistema, por fallos de las básculas, pues hay ciertos porcentajes que son admisibles. Entonces, si todo está dentro de esos porcentajes, se lanza una alerta, pero se deja hacer esta gestión. Y si está fuera de los porcentajes, lo que tienen que hacer es revisarlo.
Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues yo, si no hay ninguna otra pregunta, yo tengo otra que se me ha ocurrido hacerte, Iván, que es vosotros, olvidándonos ahora del sector en el que habéis aplicado el blockchain, la experiencia con el proyecto os ha abierto la posibilidad de aplicar esto en otros sectores. ¿O cómo veis esa aplicabilidad en sectores basados en la experiencia que habéis tenido en el proyecto este? Sí, totalmente. De hecho, ya he comentado antes que no solamente es que se puede aplicar, sino que nosotros, digamos, ya teníamos un recorrido, ¿no? Teníamos un trabajo adelantado y lo que hicimos fue coger las bondades de este trabajo y aplicarlas al proyecto, con lo cual el proyecto ha evolucionado, pero nosotros también hemos ido evolucionando digamos, en esa idea más genérica que teníamos y que cubre otros procesos pues distintos. Y además lo que ha ido apareciendo, nosotros en su día lo hicimos creo que ahora ya se puede decir, lo hicimos con la idea del sector automovilístico y trabajamos en ello y estuvimos trabajando durante unos años en ello, pero bueno, pues las cosas van evolucionando, ¿no? Y van apareciendo nuevas ideas de aplicación, no solamente con el control de calidad, sino, por ejemplo, con con el control de la cantidad, ¿no? Con las producciones, con las tiradas más específicas, con sistemas complejos que se pueden desgranar en diferentes sistemas más pequeños y que también hay que controlar de dónde vienen y hacia dónde van, quiénes son sus padres, sus hijos y qué relación hay entre ellos y cómo interactúan todos entre ellos, ¿no? Pues yo qué sé, de cara a otro tipo de soluciones. Por ejemplo, también pues, se puede trazar desde créditos de carbono emitidos por una aerolínea a, yo qué sé, a la huella verde de la energía renovable, ¿no? Del control de origen de la energía renovable. Y se puede hacer pues todo mediante este tipo de trazabilidad. Y es lo que decía, que no solamente nosotros en este proyecto aplicamos a Hyperledger Fabric, pero con los mecanismos aprendidos y con todo lo que hemos aprendido de los casos de uso, podemos incluso dar el salto a otras tecnologías que se ajusten a otras necesidades. ¿Vale? Y así ha sido el caso también en otras ocasiones. Ya. Vale. Bueno, pues no sé si puede surgir más preguntas por parte de los asistentes. Parece que nadie se anima, ni en el chat, ni nada. Bueno, pues entonces, pues sin más, os agradecemos mucho vuestra presencia a todas las personas que habéis estado acompañándonos y escuchando a Iván. También a Iván, muchísimas gracias por tus explicaciones, lo has explicado muy bien, muy interesante todo. Y como os decía, la sesión está grabada, os he comentado antes, y la podemos hacer llegar a quien la solicite. Y nada, y el año que viene pues seguiremos con estos seminarios de los casos prácticos de innovación. Y bueno, pues esperemos que sean todos tan interesantes como el que nos ha contado Iván. Es que perdona, he perdido el hilo porque estaba viendo en el chat que alguien escribía, digo, no va a ser que sea una pregunta, pero no, es Josu Bilbao que dice eskerrik asko. Bueno, pues nada, Gabón zoriontsuak eta urte berrión y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Iván, y a todos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Agur.